Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Soy el pastor Samuel Ortega y hoy continuamos nuestro estudio por todo el Nuevo Testamento. Comencemos con el libro de Hechos de los Apóstoles. Este es escrito por el médico Lucas, discípulo de Pablo, y podemos estimar que es la continuación del Evangelio según San Lucas. Allí en el Evangelio, este escritor empieza a hablar acerca de la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero el libro de Hechos busca narrar la continuación de la obra de Jesucristo. Así que en este libro lo que vamos a encontrar son los hechos de Cristo y el Espíritu Santo a través de la iglesia. Un texto clave para nuestro estudio de este libro es Hechos capítulo 1, verso 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa que es declarada sobre la iglesia, sobre los apóstoles, es fielmente cumplida y revelada a nosotros a través de este libro. Del capítulo 1 al capítulo 7 empezamos a ver cómo la iglesia empieza a obrar con el poder del Espíritu Santo en Jerusalén. Allí vemos en los primeros capítulos cómo estos primeros cristianos, estos primeros discípulos se reúnen para orar, para pedir la venida del Espíritu Santo, la llenura, el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y así sellar con el poder del Espíritu lo que conoceremos como la era de la iglesia o los comienzos de la iglesia. Los primeros 7 capítulos muestran el poder del Espíritu Santo obrando a través de la iglesia en Jerusalén. Del capítulo 8 al 12 vemos que se extiende la iglesia y empieza a extenderse hacia toda Judea y Samaria, dos regiones vecinas muy allegadas, con ciertas enemistades, pero el Espíritu Santo obrando indiscriminadamente en todos los espacios posibles. Se levantan personajes como los diáconos. Ya no encontraremos solo los apóstoles, sino también los diáconos, donde son aquellos escogidos dentro de la iglesia como hombres llenos del Espíritu, llenos de poder, llenos de sabiduría, prestos para servir a las mesas, ayudar a los necesitados, a hacer labores sociales, y estos van a ser denominados diáconos. Ya no solo apóstoles, sino ahora diáconos, que son servidores. Un reflejo o un referente similar al del Antiguo Testamento, donde veíamos sacerdotes y levitas sirviendo a Dios. Ahora encontramos los apóstoles o los ministros, que se lo veremos más adelante, ya no llamándose solo apóstoles, sino ministros, y los diáconos. Pero sobresalientemente aquí se establecen 7 diáconos, y dentro de esos diáconos encontramos a algunos que sobresalen, como Felipe, como Esteban. Este último será el primer mártir de esta generación en el tiempo de Jerusalén, de la predicación del Evangelio. Encontramos otros diáconos como Felipe, que se mueve guiado por el Espíritu Santo y evangeliza en un lugar, en otro, y empezamos a ver el obrar del Espíritu Santo. Y aquí aprendemos que una iglesia no puede ser iglesia sin el poder del Espíritu Santo. No puede cumplir su misión sin el poder y sin la llenura y sin el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto es un tema central aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya en el capítulo 13 vemos como un joven, aquel Saulo, fariseo, que mencioné anteriormente, tiene un encuentro cara a cara con Cristo. En su camino hacia Damasco, cae del caballo y es confrontado con la ceguera espiritual que tenía, y en arrepentimiento se rinde ante Jesús.
Y al rendir su vida ante Jesús y ser salvado por Cristo, hace lo que todo cristiano, cuando nace de nuevo verdaderamente, empieza a hacer. Y es ser un testigo de Cristo y empezar a servir a Cristo. Y Saulo, que ahora será llamado Pablo, empezará a predicar. Y predicará y predicará y extenderá el Evangelio, cumpliendo lo que dice Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Él no es el único que hace esta labor, ni Felipe ni Esteban. Estos son referentes, son líderes en medio de la comunidad que hicieron lo que toda la iglesia estaba haciendo, y era extendiendo el evangelio hasta lo último de la tierra. Y en el caso de Pablo, va a desarrollar esta misión a través de viajes misioneros, donde empezará a hacer viajes desplazándose a sitios importantes del Imperio Romano para evangelizar y para que personas que no conocen de Jesús escuchen y crean el Evangelio. En este desarrollo, el apóstol Pablo predicará, evangelizará, discipulará, porque él cumple la misión de Jesús, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él lo hace y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Todos los que nos llamamos iglesia, tenemos que estudiar el libro de los Hechos y ver cómo es una iglesia para que nosotros podamos seguir ese ejemplo. Y entonces Pablo se moviliza, pero no simplemente pasa por una región, hace una actividad y desaparece. No, él se queda hasta por años, 6 meses, 1 año en sitios para evangelizar, discipular y formar cristianos. Y esto no lo va a hacer 1 ni 2 veces. Él va a hacer 3 viajes misioneros en su vida. Y eso los vemos desde el capítulo 13 hasta el final, en el capítulo 28. Y aparte de esos 3 viajes, habrá un cuarto, llamado el viaje inesperado de Pablo, que será cuando Pablo es esposado, es aprisionado y va a ser llevado a Roma para ser juzgado. Esto no es un viaje misionero planificado, pero sí es un viaje planeado por Dios para que Pablo vaya y en ese recorrido aún pueda compartir el evangelio a los que están en Roma, la capital del imperio, porque para Dios no hay acepción de personas y Dios quiere que todos escuchen el evangelio, aunque en muchas oportunidades eso implique entregar nuestra vida al servicio de Jesús. Entonces, en el libro de los Hechos podemos ver en este recorrido temas como el Espíritu Santo y su derramamiento, temas como la iglesia y su obra, temas como el servicio y temas como la persecución. Ahora quiero que vayamos a la carta a los romanos. Esta carta, que en el orden del Nuevo Testamento es la que continúa, no quiere decir que sea la primera carta que se escribe, ¿sí? No están ordenadas por un orden de fecha, pero vamos estudiando en esta serie a través y conforme al orden que está allí. Entonces, la carta de Romanos se estima que va a ser de las últimas cartas que escribe el apóstol, incluso, pero es muy importante y por eso comenzamos por allí, ya que en esta Pablo va a desarrollar una de las doctrinas más profundas y más completas relacionadas a la salvación. La carta de los Romanos va a trabajar 2 temas: la justificación por la fe, y Pablo va a tratar de describirla de una manera profunda y clara, qué es la justificación por la fe, y la santificación del creyente. Pablo nos va a dar un desarrollo del tema de la justificación por la fe, iniciando por la idea que todos somos pecadores, que nadie tiene acepción,
que nadie queda excluido del justo juicio de Dios, ya que todos hemos fallado y todos somos dignos de ser castigados por la ira de Dios por culpa de nuestro pecado. Sin embargo, Dios es amoroso y Él busca una solución para el problema del pecado de la humanidad, ya que todos pecamos. Pero Él quiere rescatarnos y busca la manera legal de hacerlo, mostrándonos su amor, muriendo el justo por los injustos, el santo por los pecadores, para que nosotros no tengamos que morir. Y así Dios muestra su amor para contigo y para conmigo. Y Dios no quiere que nadie muera. Dios no quiere que nadie sea condenado. Y por eso ofrece una alternativa de justificación o ser justo legalmente por fe y no por obras, ya que nuestras obras no son suficientes para lograr el perdón de Dios. Necesitamos la obra salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario, que la podemos recibir por fe, creyendo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que solo a través de su sacrificio puedo ser salvo. Eso es fe, y por la fe seremos salvos. De tal manera que podemos ser rescatados de la condenación eterna y podemos ser liberados de la ira de Dios cuando recibimos a Jesús, cuando creemos en Él y entregamos nuestro ser a los pies de Jesús allí en la cruz del Calvario. Y hay un texto maravilloso que quiero que leamos, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quién es la salvación? Para el que está en Cristo Jesús. ¿Para el que hizo una oración? No, para él no es la salvación. La salvación es para el que está en Cristo Jesús. Para el que permanece en Cristo Jesús. Como le dijo Jesús, yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí lleva fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, serás echado en el fuego. Eso lo enseñó Jesús. Y recordemos, en el Nuevo Testamento, los evangelios, los 4 evangelios son la base para entender todo el resto del Nuevo Testamento. Y aquí el apóstol Pablo lo define muy claramente. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hace una anotación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí es el segundo tema que el apóstol en la carta lo desarrolla y lo profundiza. La santificación del creyente. Yo no puedo ser salvado por lo que haga. Yo soy salvo por lo que creo. Y una vez creo, debo vivir una vida que honre a Dios. Debo procurar vivir de una manera correcta. Ya no haciendo buenas obras para salvarme, no. Ni haciendo buenas obras para ganarme el favor de Dios, no. Ni tampoco dejando de hacer cosas malas para no condenarme, no. Porque la salvación no es por obras, no es porque seas bueno o seas malo, es por lo que crees. Pero creyendo en Jesús, tú debes ser consecuente a lo que crees. En otras palabras, dime en qué crees y te diré cómo andas. Así que una persona que se dice cristiana y vive libremente en su pecado, sin vergüenza, sin pena, sin dolor, y vive deliberadamente en su pecado, puedo cuestionar, ¿realmente será cristiano? Y lo más probable es que no lo sea. Pastor, ¿eso solo le corresponde a Dios? Sí, es cierto, Él es el juez.
pero también nos dejó ciertas ideas. Por sus frutos les conoceréis. No lo voy a juzgar, pero sí voy a conocer si una persona realmente es cristiana o no, a través de su comportamiento. Así que esta es la segunda parte, la santificación del creyente. Y entonces en mi comportamiento y en lo que yo hago, debo procurar cada día esforzarme en hacer lo que al Espíritu le agrada y no lo que mi carne desea. Y ahí luchamos porque a veces la carne nos quiere ganar la batalla. Pero el desafío del verdadero cristiano es que una vez cree en Jesús, de ahí para allá toda su vida se dedica a procurar caminar, vivir, actuar, hablar y expresarse como Dios quiere que lo haga. No porque se salve haciendo eso, sino porque es el fruto de que realmente es salvo. Ahora veamos la primera carta a los Corintios. Esta carta es una carta fuerte, tanto primera como segunda de Corintios, ya que los creyentes que estaban allí, que fueron discipulados y evangelizados por el apóstol Pablo en sus viajes misioneros y forma esta iglesia allí en Corinto. Posteriormente a haber establecido esa iglesia, se descubre que la iglesia se ha dejado contaminar. Los que están en la iglesia de Corinto se han dejado contaminar por la cultura. La cultura allí en Corinto es una cultura inmoral. Y entonces se han dejado contaminar, no han marcado la diferencia de ser cristianos morales a ser culturalmente inmorales. Muchas veces tenemos esa lucha entre la cultura y la fe. Y tenemos que, como en el caso de la iglesia de Corintio, tenemos que evaluarnos y procurar la purificación de la iglesia. Ese es el tema en la primera carta a los Corintios. La purificación, la necesidad de la purificación de la iglesia. Allí encontramos una iglesia contaminada. ¿Y por qué está contaminada? Porque ha dejado que el sistema del mundo entre a la iglesia. La cultura mundana entre a la iglesia. Y como consecuencia es una iglesia que tiene discusiones y divisiones. Es una iglesia desordenada. Es una iglesia arrogante y orgullosa. Creen que tienen muchas capacidades para servir. Hay veces que como cristianos creemos que somos tan buenos y tan santos que hasta el pastor es muy pequeñito y muy pecador para que me diga algo. Ese era el problema de la iglesia en Corinto. Que creían tanto que ya ni siquiera aceptaban la autoridad de Pablo como líder de ellos. Y traen una división al interior de la iglesia. Y Pablo tiene que escribirles desde la distancia esta carta a ellos. Y en esta carta tiene que hablarles sobre su mala conducta y sobre la importancia de ser purificados. Y la purificación se va a ver en tres aspectos: la unidad, el amor y la perseverancia. Estos son los tres temas en los que Pablo, a través de su carta, va a tratar de inculcar a la iglesia en Corinto. Deben buscar la unidad, deben trabajar por la unidad, deben procurar la unidad. No pueden haber divisiones en una iglesia cristiana. Tiene que haber unidad. Y si hay un hermano, una hermana que está generando discordias, enemistades, luchas, esa persona es una persona carnal, un cristiano carnal que trae problemas a la iglesia. Y hay que exhortarle y, si es necesario, disciplinarle y corregirle para que la iglesia no sea contaminada. La unidad es fundamental. Y como iglesia debemos trabajar por la unidad. Por la unidad entre nuestros hermanos y la unidad entre iglesias. La unidad. El amor también es un tema. No puede haber unidad sin amor.
Y no se puede decir que se ama si no hay unidad. Van ligadas, van conectadas. Y entonces el apóstol va a hablar no solo de la unidad, sino del amor. Y hay un texto que quiero que leamos, 1 Corintios 13:13. Y dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Pablo va a ser profundo en hablar de la unidad desde el amor. Y el tercer tema en el que Pablo va a trabajar en esta carta para que la iglesia se purifique es en la perseverancia. La perseverancia. Perseverar en la buena conducta. Perseverar en las buenas obras. Perseverar en la fidelidad a Dios hasta que Él regrese. La segunda carta a los Corintios es una carta aún más fuerte, ya que Pablo ha enviado una carta y los creyentes no cambian, no aceptan el cambio y hasta quieren rechazar la carta. No todos, pero algunos quieren rechazar la carta. Se estima que Pablo envió de 3 a 4 cartas. Lo esencial es que nosotros tenemos 2 cartas y podemos hablar de esas 2 cartas. Y en la segunda carta va a ser más fuerte y más directa, donde Pablo va a hablar acerca de su ministerio y la defensa del ministerio. La Biblia enseña que hay situaciones de rebelión en las que los líderes deben pararse, deben confiar en Dios, claro. No deben pararse ni en su humanidad ni en su carne, porque va a traer más división. Pero sí deben tener momentos firmes en los cuales deben pararse ante la congregación y decir las cosas como son. Lamentablemente, la iglesia de Corintio tuvo que experimentar esto a través de esta carta. Cómo Pablo tiene que decirles, yo he trabajado por ustedes, yo fundé esa iglesia, Dios lo hizo a través de mí, pero yo he hecho el trabajo. Y no solo he hecho el trabajo, y no solo necesito cartas de recomendación, porque hasta le estaban exigiendo, ¿a usted quién lo está recomendando como apóstol? A ver, ¿quién es su autoridad? ¿Pedro? ¿A Santiago? ¿Jacobo? ¿Quién? Y generan ese nivel de tensión hacia Pablo. Y Pablo tiene que decirles, miren, mi carta de recomendación son ustedes mismos, a quienes evangelicé y quienes cambiaron su conducta por la obra del Espíritu Santo, pero porque yo me dispuse a ir y predicarles. Como lo diría la palabra de Dios, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Claro, Dios puede hacerlo, pero Él usa instrumentos. Y debemos honrar siempre a los instrumentos que se esfuerzan, estos hombres y mujeres que se esfuerzan por oír a Dios y por servir y liderar en todo lo relacionado con el reino de Dios. Pablo, aparte de su defensa, también va a hablar un poco sobre la generosidad, ya que interesantemente esta iglesia de Corintio va a ser una iglesia rica. La ciudad de Corintio va a ser una ciudad privilegiada, intelectualmente, culturalmente, económicamente, políticamente. Sin embargo, abunda en muchas habilidades, pero poco corazón generoso tiene. Y por ello Pablo tiene que hablarles sobre la importancia de ser generosos, y generosos para los santos, de bendecir a los que sirven en la iglesia, a aquellos que están entregando su vida y dedicando su vida al servicio del pastorado, del apostolado, del diaconado, de la obra en la iglesia. Muy bien, continuamos nuestro recorrido y ahora vamos a ir a la carta a los Gálatas. Esta carta es una carta más breve, pocos capítulos tiene, es una carta corta, pero es muy profunda y es muy valiosa. El tema de la carta a los Gálatas, ¿sí? O a los creyentes en Galacia, ¿no? Que eran estos, va a ser una enseñanza sobre la ley y la gracia.
habían venido ciertos líderes que se les denomina judaizantes, que venían diciendo: somos cristianos, creemos en Jesús, pero ustedes deben, para ser salvos, deben volver a ciertos ritos ceremoniales judíos que se practican, como la circuncisión, por ejemplo. Es un ejemplo de varias cosas que ellos tenían que empezar a hacer. Por consiguiente, en el Concilio de Jerusalén se logra definir algunos acuerdos entre qué sí se le va a exigir a los gentiles, que se les llama a aquellos que no son judíos, pero que quieren seguir a Cristo, qué sí se les exige y qué no se les exige. ¿Sí? Esto fue una profundidad y teológica y espiritual guiada por el Espíritu Santo. Eso no fue simplemente hacia el azar, no, eso fue un análisis profundo desde el entendimiento de la ley, comprendiéndola, guiados por el Espíritu y llegando a conclusiones, donde, por ejemplo, una de esas era: no es necesario ya el rito de la circuncisión, ya que este tenía un significado de pacto con el pueblo israelita, pero es otro tema para otra enseñanza y en otro momento. Lo esencial aquí es que en el ejemplo de la circuncisión se acordó que no era necesario exigirle a los gentiles que tenían que practicar la circuncisión. Y en el caso de los judíos se le dio libertad, que el que lo quisiera hacer pues estaba bien, pero que no obligaran a los que no lo querían hacer a hacerlo, ya que circuncidarse o no circuncidarse no repercutía en nada con la salvación o con la santidad, ya que la circuncisión era un símbolo. Entonces acá hay varios temas teológicos que uno poco a poco va entendiendo conforme va estudiando la palabra de Dios. Como este era un elemento simbólico, entonces en la iglesia a nivel general ya no se usaba esta práctica. El problema es que vienen ciertos judíos, que se les llama judaizantes, y quieren venir a imponerle a los cristianos gentiles: ustedes se tienen que circuncidar otra vez, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto, cosas que ya no tenían que hacerse. Entonces, ¿cuál es el problema de esta situación? Que estos judaizantes les estaban diciendo a los gentiles en Galacia que practicando estas ceremonias y estos ritos se iban a salvar. Y ese fue el problema principal por el cual Pablo envía esta carta. Porque, bueno, si se circuncidan o no se circuncidan, bueno, eso no es trascendental. Lo trascendental está en que la persona le digan que, mira, si tú te circuncidas, ya te salvas. Que es como lo que hace unos siglos se hacía, era: usted le paga cierto porcentaje a la iglesia y la iglesia te da una indulgencia, que es una carta o una entrada directa al cielo y no te vas a condenar. Y entonces personas malas, impías, daban un dinero y creían que iban para el cielo. No, entonces Pablo en este caso se va a ofender con esa situación. ¿Por qué? Porque está en riesgo la salvación de los Gálatas. Y entonces tiene que hacer esta carta para explicar que una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. ¿Que la ley es importante? Sí. ¿Hay que cumplir la ley? Sí. Pero que la ley no salva. La ley está escrita para que conozcamos lo que está mal. De eso se trata la ley. La ley no es para salvarnos. La ley es para que conozcamos que está mal. Ya, eso es la ley. La gracia es el regalo que Dios otorga de salvación a quienes creen por la fe que Jesús los puede salvar y que sus pecados pueden ser perdonados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, la obra de sustitución, Él ocupando nuestro lugar. Y nosotros, creyendo por la fe en Jesús, disponemos nuestro corazón para seguirlo a Él. Permanecemos en Jesús. La base de la salvación por gracia, como lo vimos en Romanos. Allí en la justificación por la fe, aquí Pablo le refuerza a los Gálatas, enseñándoles que no es por cumplir la ley que se van a salvar, sino por la fe, creyendo en la gracia de Dios.
y viviendo de acuerdo a esa gracia. Ese es el tema en la carta a los Gálatas. Ahora la carta de Efesios. La carta de Efesios es muy hermosa, ya que allí Pablo nuevamente va a enseñar sobre la gracia, pero ya desde otra perspectiva. Mientras que en Gálatas habla de la ley y la gracia, en Efesios va a hablar de la unidad y la gracia. Entonces, aquí les va a hablar como elementos que van unidos. En Gálatas, la ley y la gracia no son dos cosas opuestas, son dos cosas distintas, pero van de la mano. Yo no puedo ser salvo si no entiendo qué fue lo que hice mal. Y para eso necesito la ley, para saber qué fue lo que hice mal. Y entendiendo lo que hice mal, ahí puedo decir, Señor, sálvame porque entiendo que hice mal. Ley y gracia no son opuestas, ¿sí? Son distintas, pero son necesarias la una y la otra en el proceso de la salvación. Pero en la carta de Efesios habla de la unidad y la gracia. Y aquí, ¿qué es lo que va a enseñar? Aquí lo que va a enseñar Pablo es que yo no puedo pretender decir que yo soy salvo si no estoy unido a Cristo y a la iglesia de Cristo. Porque Cristo es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo. Y yo no puedo decir, ay, yo soy salvo, yo soy cristiano. A mí me interesa Cristo que es la cabeza, pero no me interesa el cuerpo de Cristo. No, eso no tiene forma, no tiene fondo. Lamentablemente hoy en día encontramos mucha gente así, no puedo decir mucho cristiano, tengo que decir mucha gente porque no sé si serán cristianos, porque un cristiano es alguien que está en comunidad con Dios y con la iglesia. Entonces hay ciertas personas hoy en día que creen que van para el cielo porque creen en Jesús, pero andan como pelotas sueltas por la vida. Y entonces Pablo va a enseñarnos a través de Efesios el valor de la unidad. Quiero leer un solo versículo. Efesios capítulo 4, verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo está hablando aquí de la unidad, y está hablando de la unidad espiritual, ¿sí? Aquí está hablando de que seamos uno con Cristo, está hablando de que lleguemos a esa unidad perfecta con Jesús, pero esa unidad perfecta con Jesús se identifica y se relaciona directamente con la unidad entre hermanos en la fe. De tal manera que cuando uno lee el contexto se da cuenta que dice Pablo allí más atrás, unos versículos atrás, dice que Dios estableció apóstoles, profetas, pastores para ayudar a la iglesia, para ayudarnos los unos a los otros, para crecer a la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si hay una persona que se cree cristiana o se cree seguidora de Cristo, pero está sola por la vida, esa persona jamás va a crecer en Dios, jamás va a madurar en Dios, porque necesita la comunión de hermanos para crecer. ¿Por qué, pastor? Porque justamente cuando yo me uno, cuando yo comparto con otros cristianos que piensan diferente a mí, que tienen defectos como yo los tengo, pero quizás sus defectos me ofenden, me pulen, me generan, me construyen paciencia, me enseñan a construir amor en medio de las diferencias de opinión. Entonces ahí yo me parezco más a Cristo. En otras palabras, yo no puedo crecer si no tengo un trabajo que me esfuerce a crecer. ¿Y quién me ayuda a tener un trabajo de crecimiento espiritual? Los hermanos en la fe. Ese hermano, esa hermana en la iglesia que de pronto no nos gusta tanto por su forma de hablar, su forma de expresarse, o con aquel líder que no nos simpatiza mucho, justo esa persona
Dios la pone en tu camino y en mi camino para ayudarnos a crecer en la unidad. En la unidad. Y de esa manera, entonces Pablo habla acerca de la unidad y la gracia. La gracia es el regalo de Dios que nos otorga a todos, pero esa gracia se va desarrollando. Ojo, no estoy diciendo que la salvación se va ganando. Lo que estoy diciendo es que ese regalo se tiene que ir transformando, perfeccionando, generando un fruto en nosotros. Y ese fruto se refleja en un crecimiento espiritual, en una madurez espiritual. Si yo soy la misma persona que oro 10 minutos que hace 10 años, pues no he madurado, no he crecido espiritualmente. Si tengo las mismas tentaciones, las mismas luchas, tengo el mismo carácter, ¿sí? Y no he cambiado, no hay fruto, no hay fruto. Y entonces Pablo dice, miren, para que haya un crecimiento en el regalo de Dios para ti, se necesita la unidad. Y en medio de este camino, entonces Pablo en la carta habla sobre la salvación por la gracia, pero habla acerca de ese amor que excede todo conocimiento, ¿no? Ese amor que tenemos que practicar en la iglesia. Y si no vamos a la iglesia, pues no lo podemos practicar porque no tenemos con quién practicarlo. Una unidad que se trabaja en la sumisión. Y este es un tema profundo aquí en la carta de Efesios. No puede haber unidad si no hay sumisión. Así de sencillo. Yo no puedo decir que yo quiero el bien para la iglesia si yo soy una persona que no me sujeta. ¿A quién me tengo que sujetar? Bueno, Pablo ilustra la sujeción hacia dos áreas. Habla sobre la importancia del amor y la sujeción en el hogar, cómo un hogar se debe construir para que un hogar cristiano sea cristiano y cómo deben estar los roles y cómo debe haber una sumisión de honra, de respeto, donde la mujer se sujeta a su esposo, pero el esposo se sujeta a Dios, ¿no? Y los hijos se sujetan a los padres, ¿no? Y hay unos principios allí donde no es simplemente que yo mando porque soy la cabeza, no, sino yo sirvo porque soy la cabeza, ¿sí? Porque así lo hizo Jesús. El mayor servirá al menor. Entonces, desde el servicio, yo enseño autoridad, gano autoridad, ¿sí? Y me sujeto a mi autoridad. Yo como hombre me sujeto a Dios, mi esposa se sujeta a mí, mis hijos se sujetan a mi esposa, a mí, y hay un orden en el hogar. Y este tema es profundo. Algunos que lo estarán escuchando por primera vez generará de pronto algunos conflictos en su cabeza, pero permítame que podamos profundizar más adelante, juntos, sentarnos a la luz de la palabra y permitir ver cómo es una buena familia a la manera de Dios, cómo Dios quiere una familia sumisa unos a los otros, donde no se está buscando que se sujeten a mí, sino que se busca cómo yo te puedo servir a ti, ¿sí? Y eso le cambia la forma de construir a la familia, la unidad. Y la unidad en el otro sentido que le habla Pablo es en la iglesia. Entonces, la sumisión a las autoridades, a aquellas personas que Dios ha puesto, con errores, con imperfectos, pero que Dios estableció como autoridades de la iglesia. ¿Hay algún líder perfecto? No lo hay, ninguno. Nuestras imperfecciones como pastores forman tu carácter. Y las imperfecciones de las ovejas forman el carácter del pastor. Y juntos en amor vamos creciendo en sumisión, en familia, en la iglesia. Y sumisión a Dios, ¿cierto? Podemos ganarle al enemigo. Y entonces por eso Pablo va a cerrar su carta con sométanse a Dios y tomen la armadura de Dios para ganar las peleas contra el enemigo. Pero las peleas contra el enemigo no se ganan diciendo te reprendo, aunque hay que reprenderlo, sino que la victoria se inicia ganando en la sumisión. ¡Wow! Esto es un regalo precioso que está en la carta a los Efesios. Ahora nos vamos a la carta a los Filipenses. En esta carta es maravillosa. Es una de las cartas que Pablo escribe desde la prisión. La escribe Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿sí? Las escribe desde la prisión. Y en el caso de Filipenses es muy profundo, aunque es más cortica. Es muy hermosa porque habla del gozo.
es una invitación a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Filipos, es una carta que le escribe a los filipenses donde les dice: aprendan a descubrir el gozo y el contentamiento. La importancia de que seamos una iglesia con gozo y con contentamiento. Y lo profundo de este tema es que Pablo lo va a enseñar desde una prisión. Y cómo desde una prisión aún puede encontrar gozo y contentamiento. Y felicita a la iglesia de Filipo. Allí a los filipenses se estima que va a ser de las iglesias que son más ejemplares. Una iglesia no rica, pero que deliberadamente daba y ayudó a otras iglesias como la iglesia de Jerusalén cuando pasó necesidades. Y los filipenses, aunque no eran ricos como los corintios, dieron más que los corintios. No se trata de cuánto das, se trata de con qué corazón das. Y entonces Pablo resalta esto de los filipenses, y en esta oportunidad en la carta les va a decir: sé que están pasando momentos difíciles porque estaban pasando momentos de persecución, pero les dice, aún en medio del dolor y de la persecución, por favor, encuentren el gozo y el contentamiento. Aprendan a estar contentos cualquiera sea la situación. Y qué profundo que lo diga Pablo, porque lo está diciendo desde una prisión donde su condición no es buena, pero allí está aprendiendo a encontrar gozo y contentamiento. ¿Y cómo lo descubre? ¿Cómo encuentra Pablo el gozo? ¿Y cómo le dice a la iglesia de Filipo a la iglesia de los filipenses que encuentren el gozo? Leamos capítulo 3, verso 1 de los Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El gozo se halla en Jesús. Entonces, la gran enseñanza en la carta a los filipenses, hay muchas enseñanzas, léela, pero la gran enseñanza general que Pablo va a dar a través de esta carta es que Jesucristo es nuestro gozo. Ni siquiera es que encontramos gozo en Jesús, sino que Jesús es nuestro gozo. Y cuando Jesús es nuestro gozo, nada nos podrá quitar el gozo, porque nadie nos puede quitar a Jesús, porque Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aunque haya hambre, necesidad, dolor, enfermedad, aflicción, podemos redescubrir el gozo. No digo que no lloremos, no digo que no nos angustiemos, porque somos humanos, pero en medio aún de las aflicciones, esta es una carta de esperanza donde nos dice que aún en medio de la aflicción podemos encontrar gozo, porque Jesús es nuestro gozo. Y ahora la carta a los Colosenses. Esta carta también es maravillosa. Todas las cartas son muy lindas, pero esta también es una carta que Pablo habla desde la prisión. Pero en este caso, la iglesia de Colosas va a tener un problema, y es que se ha levantado una comunidad gnóstica que va a ser una de las sectas que surgen en los primeros siglos, que es una secta que considera que Jesús en realidad no fue humano, sino que fue un ser divino, espiritual, que tuvo apariencia humana, pero que no era humano. Ya que esta secta, o los gnósticos, que hasta el día de hoy siguen existiendo, separan y hacen un dualismo entre el bien y el mal, el yin, el yang, ¿no? Y en ese dualismo, entonces, consideran que todo lo terrenal, todo lo que es cuerpo, todo lo que se ve, es malo. Y entonces ellos decían, bueno, si todo lo que es físico es malo, porque acá están los deseos, todo es malo, Jesús no pudo ser humano, no pudo ser un ser humano, porque sería malo, estaría contaminado, no podría ser perfecto. Y entonces esta secta se levanta en medio de Colosas, y los cristianos empiezan a dudar y a cuestionar y a preguntarse: ¿Jesús existió, no existió? ¿Vino en forma humana o fue un espíritu
que tenía apariencia humana. Y en ese contexto es que Pablo envía esta carta a los colosenses. Y entonces, ¿cuál va a ser el tema? El tema central, porque hay muchos temas que Dios nos habla a cada uno, pero el tema central de la carta va a ser la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo, ¿qué es eso? Es la superioridad, eso es supremacía, superior a todo. Y esta superioridad de Cristo se refleja en su divinidad, porque aquí Pablo va a hablar claramente que Jesús es Dios, así como el evangelista Juan nos ilustra cuando vimos los evangelios, nos aclara firmemente que Jesús es Dios. Aquí Pablo va a hacer esta misma afirmación. Jesús es Dios, por eso Él es supremo. Él tiene la supremacía sobre todo, porque Él es Dios. Pero no solo es Dios, sino que también es Señor. Entonces habla de la divinidad de Cristo y habla del señorío de Cristo. Y entonces, interesantemente, Pablo va a enseñarle a los colosenses que Jesús es Dios y Jesús es Rey y Señor, que vino en cuerpo humano, murió y resucitó y se constituyó Señor de todo y de todos. Y cuando dice de todo, Señor de todo, no solamente es de lo espiritual, como lo pensaban los gnósticos, que era lo bueno, sino que absolutamente de todo. Y Jesús es Rey aún sobre Satanás, sobre sus demonios, sobre el pecado, sobre todo. Esa es la supremacía de Cristo y de eso se trata esta carta. Entonces, un versículo de la carta quiero que leamos. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo, miren, Cristo murió. Él fue humano, vivió en carne, fue crucificado, su carne sintió las puntillas, murió porque fue humano, pero era Dios. Resucitó. Y ahora nosotros, dice Pablo, en la iglesia, también hemos muerto con Él y podemos resucitar con Él. Y vamos a buscar las cosas de arriba. Y Pablo le dice, busquen las cosas de arriba, ¿sí? Pero especialmente las cosas de arriba, más que buscar las bendiciones, que ese es el problema a veces de los cristianos, que vamos a la iglesia es porque queremos las bendiciones de Dios. Y se nos olvida que nosotros vamos es porque estamos buscando a Dios. Porque Dios es nuestra bendición. No solo Él nos da bendiciones, sino que Él es nuestra bendición. Y entonces aquí Pablo, hablando de las cosas de arriba y de la supremacía de Cristo, nos recuerda, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nosotros somos un tesoro en las manos de Dios, estamos escondidos en Dios, pero allí también está Cristo con nosotros. Gloria al Señor. Y ahora vemos las cartas a la iglesia de Tesalónica. La primera carta a los tesalonicenses nos habla de la segunda venida de Jesucristo. Y es una carta donde Pablo va a invitar a la iglesia de Tesalónica a que vivan una vida de ejemplo. ¿Qué les va a decir Pablo? Pablo les va a decir, miren, ustedes son cristianos, tienen que comportarse como cristianos. No solo decir que soy cristiano, sino vivir siguiendo los pasos de Cristo. Y tienen que ser ejemplo, porque Jesús vuelve por segunda vez. No lo olviden. Entonces Pablo le hace como ese recordatorio, ya que Jesús lo prometió que Él volvería. Y les dice, tienen que vivir de manera correcta, porque un día Jesús va a venir. Pastor, ¿cuándo enseñó eso Jesús? Bueno, ya lo vemos en los evangelios, cuando dice que cuando vendrá el Hijo del Hombre en su segunda venida, y dice, habla por ejemplo de las vírgenes, ¿no? Que tienen que esperar. Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿cuándo será? Y Jesús les dice, no se sabe el día ni la hora, pero hay que velar.
Entonces, ese velar es lo mismo que Pablo aquí le habla a la iglesia tesalónica. Deben velar, y nos habla a nosotros que somos la iglesia. Debemos velar. ¿Qué es velar? No es simplemente estar haciendo oraciones todo el día, no, es vivir una vida ejemplar, una vida como Cristo quiere que la vivamos. Entonces, Pablo le dice a la iglesia, Jesús vuelve por segunda vez, ese es el tema central. Y como Él vuelve por segunda vez, entonces tenemos que ser ejemplo, tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios. Entonces, no es solo ser ejemplo con el otro, que el otro vea que yo estoy comportándome bien, no, sino que también sea una vida que Dios desde el cielo me mire y diga, me agrada que mi hijo viva o mi hija esté viviendo la vida de esa manera. Y adicional, afirma en la carta que Jesús vuelve por segunda vez. Leamos unos versículos de la carta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, Pablo aquí efectivamente nos está hablando a la iglesia y a nosotros sobre la segunda venida de Jesús. Y dice, Él viene, Él vuelve. Algunos estaremos vivos y seremos arrebatados. Otros ya habrán muerto, pero cuando Él venga resucitarán. Entonces Pablo enseña profundamente sobre esta segunda venida del Señor. Si tú tienes dudas al respecto, te invito a que te contactes con nosotros. Estoy listo para pastorearte y para orientarte en la palabra del Señor. Finalmente, para la enseñanza de este video, quiero cerrar con la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo envió esta primera carta, los tesalonicenses aprenden sobre la segunda venida del Señor Jesucristo y empiezan a practicar cosas, pero lamentablemente se empiezan a ir a ciertos extremos que no son sanos. Entonces Pablo tiene que enviar otra carta para aclararles algunas confusiones que están teniendo. Por ejemplo, Pablo les va a hablar de 3 cosas. En síntesis, o sea, siempre lo diré, hay más cosas que aprender allí, pero en este viaje general les comparto ciertas generalidades importantes de los libros para cuando tú los leas puedas entender mejor lo que estás leyendo. Una de las 3 cosas habla Pablo. 1, un ánimo en el sufrimiento. Pablo les va a decir también a los tesalonicenses que están sufriendo, que están pasando persecución, pero les dice, ánimo, aún en medio del sufrimiento, ánimo. ¿Por qué sufrimiento? Porque ellos estaban sufriendo la persecución, ¿sí?, de los enemigos del Señor Jesús. Y entonces Pablo les dice, no se desanimen, ánimo, y anímense los unos a los otros. Lo segundo que les va a decir es que les va a aclarar un problema que hubo en la iglesia, porque no se sabe de dónde, no se sabe quién escribió. Aparentemente se cree que pudo haber sido una carta falsa, donde se decía que Jesús ya había venido. Y entonces eso trajo una confusión entre la iglesia y no sabían, estaban preocupados, ¿cómo así nos quedamos? Sí, no. Y eso me hace recordar que hoy en día todavía hay gente así, ¿no? Dice, Jesús ya vino, ¿no? O dicen, Jesús está allí, vayan y lo visitan en tal sitio, en tal bodega, que allá hay un orador que dice que es Jesús, ¿no? Entonces, algo así fue lo que le pasó a la iglesia tesalónica. Miren cómo todo lo que en la Biblia está nos sirve para nosotros. Entonces están confundidos, tienen dudas acerca de si Jesús ya vino o no vino. Entonces Pablo tiene que aclarar en esta carta que Jesús no ha venido, sino que esto es una mentira, que se levantó, pero que no es real. Y lo tercero que va a hablar Pablo allí es el valor del trabajo. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con los tesalonicenses? Cuando escucharon que Jesús volvía por segunda vez, pues ellos dijeron, no, pues Jesús vuelve pronto, pues ya para qué trabajo.
si Jesús va a venir pronto? ¿Sí? O sea, ¿para qué construye una casa si Jesús va a venir pronto? ¿Sí? Y entonces fue a cruzarse en los de manos, de brazos y a mirar para el techo. Y el problema fue que no solo se quedaron mirando para el techo, sino que empezaron a ir de casa en casa desocupados, a meterse en problemas que no los habían llamado y a armar problemas donde no los habían llamado, ¿sí? Se entremetieron en casas ajenas que no correspondía. Entonces ese es el tercer elemento que Pablo habla en esta carta. Les va a hablar sobre el valor del trabajo, sobre la importancia de trabajar, donde él te pone de ejemplo, donde dice, ni siquiera yo he recibido el pan de balde, también me he esforzado, he trabajado para no serle carga a otros, porque el trabajo es importante. Aquí algunos usan estos textos para decir, bueno, entonces todos tienen que trabajar y los líderes de la iglesia también tienen que buscarse en un trabajo, y etcétera, etcétera. Pero no están entendiendo todas las cartas, ya que como lo hemos visto en otras cartas, Pablo habla de la generosidad como para los santos, como en la carta a los Corintios. Entonces aquí aprendemos siempre que nunca nada en la Biblia se contradice, lo uno no anula lo otro. En este caso, Pablo está hablándoles a los perezosos, a los que se quedan durmiendo hasta tarde, que se cruzan de brazos, que no hacen nada sino darle espacio a la pereza y a la murmuración, porque ese es el problema, uno de los problemas más grandes, que cuando la persona está desocupada, se empieza a meter en problemas. Entonces Pablo les dice, no, a Jesús lo esperamos, sí, Jesús va a volver en cualquier momento, pero mientras Él vuelve hay que trabajar. Entonces, los que trabajan en la carpintería, los que trabajan rompiendo piedras, los que trabajan en los trabajos públicos, pues en obras públicas, y los que trabajan en la iglesia, pues trabajando en la iglesia. Tienen que trabajar, tienen que esforzarse, tienen que dedicarse, tienen que ir a evangelizar, predicar, hacer labor. No que hacen ahí mirando para el techo, diciendo, bueno, yo estoy sirviendo en la iglesia. No, hay que trabajar. Entonces, cada uno trabaja conforme Dios le asignó su función, pero todos trabajamos para el Señor y según las vocaciones de cada uno. Y con esto termina la carta segunda a los tesalonicenses y con eso terminamos la enseñanza de hoy. Pero te animo a que te contactes con nosotros para que puedas entrar a nuestros discipulados bíblicos a profundidad de cada uno de los libros de la Biblia que te van a hacer grandes tesoros para ti, para tu familia, para tu iglesia. Aún si me escuchan líderes, pastores, les animo a que podamos juntos crecer en la palabra del Señor. Pronto nos veremos para cerrar esta hermosa serie a través de toda la Biblia en tu amor en letras. Dios te bendiga y Dios te guarde.